Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la tertulia y orientación literaria del Centro Colomboamericano. Hoy, en línea con todos ustedes, nos acompaña el equipo cultural, la señora Elena Arenas de Ortiz, coordinadora cultural, Rosabel Martínez, encargada de la programación y las actividades culturales del Colomboamericano, y desde luego el profesor Rafael Saavedra, quien hará la orientación de la tertulia esta tarde. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a la tertulia literaria del Colombo. En esta ocasión, desde sus casas nos podrán ver. Lo vamos a hacer como un conversatorio en vivo con el profesor Rafael Saavedra, PhD en literatura latinoamericana, quien nos acompaña desde hace 8 años y estará con nosotros esta tarde también. Muchas gracias. Hola, buenas tardes para todos. Esperamos que este formato les guste, nos den todas sus sugerencias y por favor activen nuestro en vivo con todas sus preguntas. Bienvenidos a todos. Elena, buenas tardes. Diego, buenas tardes. Rafael, tienes la palabra. Muy amable. Buenas tardes. Un saludo especial a las directivas del Centro Colomboamericano en Bucaramanga, a la directora cultural, señora Elena, a Rosabel, a Diego, a todos realmente aquellas personas que asistieron a las tertulias anteriores y que hoy posiblemente nos están siguiendo también en línea. Un saludo inmenso porque ellas son la razón de esta tertulia. Quiero hablarles en primer lugar un poquito de la tertulia que hemos desarrollado. Es una actividad que hasta este momento lleva 8 años y cada año leemos 8 libros, 4 en un semestre, 4 en el siguiente. Una actividad que ha reportado a la ciudad bastante elemento cultural y a mí me satisface eso, como también le satisface el mismo logro al Centro Colomboamericano. Fueron 8 años de construcción. Las primeras reuniones fuimos escasamente unas 8 o 10 personas, pero la tenacidad de la señora Elena hizo que no decayéramos y en un momento dado comenzó a crecer. Empezamos en un sencillo salón de clase. Hoy estamos en el teatro del Centro Colomboamericano, porque también la cantidad de personas que se ha mantenido durante estos años es constante, entre 40, 45, 35. Aún en circunstancias muy difíciles, siempre ha habido bastante personal. Hemos leído usualmente 4 obras en cada semestre. Usualmente me han delegado a mí que seleccione obras y yo he tenido en cuenta algunos detalles que es un formato que he seguido y que ha producido. Primero, hablar de un autor clásico. Los clásicos siempre son referencia. Tomar siempre en cada semestre una autora, porque también privilegio la voz de la mujer. Y por otro lado, elegir en lo posible un autor latinoamericano o una autora también colombiano o colombiana y a veces algo local, algo de Santander. De esa manera le hemos dado dinamismo y ha funcionado. Por eso hoy el trabajo es de un escritor extraordinario, Ricardo Guiraldes, pero de ello hablaré más adelante. ¿Qué obras o qué autores hemos leído en estos últimos meses? Entre otros, por ejemplo, Virginia Woolf, Boris Paternak, Henry James, Alba Lucía Ángel, Marbel Moreno, Víctor Hugo, James Joyce, Fyodor Dostoyevsky, Oscar Wilde, Thomas Mann, José Eustacio Rivera y el anterior, el que logramos hacer en febrero, fue Mario Vargas Llosa con El sueño del Celta. Cada una de estas tertulias, usualmente yo llevo una lista de preguntas que el auditorio junto conmigo se resuelve. Algunas no se podrán resolver porque no somos tampoco la última palabra para decir es así.
No, en la literatura todo es abierto. ¿Qué necesitamos normalmente? Un libro, un público y un deseo de leer, un deseo de formarnos. Eso es todo por el momento. De hecho, creo que hay algunas preguntas que antes enviaron y puedo en este momento contestar algunas preguntas que sirven de orientación al público que ha asistido y que hoy por primera vez se acercan acá a esta tribuna. Sí, por ejemplo, Rafael, hay personas que, aunque son lectoras, ¿sí? Continuas y son muy productivas en su lectura, nos preguntan, ¿cómo podemos hacer una lectura productiva de una novela? La pregunta es muy interesante y me interesa especialmente la palabra productiva, producir. Y es cierto, una novela tiene que producir algo en nosotros, pero se necesita también una mentalidad de personas abiertas, libres a recibir nuevas ideas. Una persona, por ejemplo, muy conservadora ante un libro que traiga algunas páginas que alarmen, deja de leerlo. Y en ese instante yo digo, el problema no es del libro, el problema no es del autor, el problema es del lector. No tiene una mente libre que le facilita recibir ideas. Recibirlas no significa adoptarlas. No, es sencillamente pasarlas por el tamiz del cerebro, analizarlas y luego proceder. También, siguiendo una teoría, la teoría centrada en el lector, que es el lector quien hace realmente válido un libro. Un libro no es nada mientras esté cerrado. Un libro vale mientras sea o esté en proceso de lectura. Pero la lectura tiene que producir algo. Finalizó el libro y entonces yo debo preguntarme, ¿y qué? ¿Qué pasó con mi lectura? ¿Logró transformarme a mí en algo? ¿Logró cambiar un poquito la visión que yo tenía de este país, de esta zona, de estos personajes, de esta época? Basta con que nos dé una luz y esa luz realmente ya es producción. Creo que eso es lo que tiene que buscar un lector, que el libro le deje en él una huella que le permita más adelante cuestionar y cuestionarse a sí mismo o a sí misma. Sí, Rafael, tú has visto o sea, en la tertulia ya tenemos un público cautivo. Cierto. ¿Tú has visto el cambio en las personas que asisten a la tertulia durante estos años? ¿Cómo ha evolucionado ese público? He visto en forma general, no a nivel particular, porque eso solamente lo vive el lector. Veo que son mucho más abiertas a las ideas de los demás. En la tertulia usualmente opinan y todo el mundo escucha. Y aquella persona que muchas veces muy callada y que nunca habló y dijo algo, se miran unas a otros y otros a unas, porque la idea que ella dijo es impactante y nosotros tal vez no la habíamos captado en el libro. Eso es todo. Bueno, aquí hay otra pregunta. ¿En cuáles aspectos debemos detenernos y fijarnos en una novela? Bueno, la novela usualmente cuenta una historia y en esa historia debe haber, además de la misma historia, debe haber personajes. Entonces, por lo menos centrarnos en los personajes principales, pero sin descuidar los secundarios que le ayudan a dar así que pueda uno asirlo, retener al personaje o personajes fundamentales. Eso es un aspecto. Muy importante también tener el entorno histórico, cuando suceden los hechos. Las personas somos hijos del tiempo y del espacio, así que debemos tener en cuenta dónde, el lugar y la época, porque eso nos ayuda a ubicar. Nuestra mirada del siglo XXI es muy diferente a la mirada de una persona finalizando el siglo XIX. Entonces, tenemos que ubicarnos un poco en la época
para poder entender los comportamientos de esa situación. Hay otro elemento que es lo que se llama la trama. La trama realmente no es cuestión del lector, la trama es cuestión del autor. El autor tiene que tener la maestría para atraparnos y llevarnos de la primera página a la última. Y en eso hay muchos recursos. Y repito, esto es más del autor que del lector. El lector debe quedar atrapado desde el inicio. A veces hay libros que son muy difíciles y uno dice, pero ¿esto para dónde va? Hay que continuar, hay que empeñarse. Y a medida que va avanzando, como que se van dando las respuestas, entonces ya la lectura es mucho más fácil. Hay muchos aspectos que uno puede trabajar. También depende mucho de las inquietudes de cada persona. Por ejemplo, a un lingüista le interesa mirar el vocabulario. A un fotógrafo, de pronto captar las imágenes que hay allí. A un médico, como ha ocurrido en la tertulia, se centra en las enfermedades que están alrededor del género humano. Y el doctor Cortés, que ha sido muy amable, siempre nos hace reír con las anotaciones respecto a las enfermedades. Y así, todo puede tener sentido para un lector, pero hay cosas generales, mirar un poco la trama, que el tema sea interesante, que los personajes estén bien desarrollados, que ante todo haya unidad, una unidad orgánica. Al finalizar el libro todo debe encajar perfectamente, que no quede nada suelto. Y entonces cuando uno advierte eso en un libro, en una novela, está uno pleno. Bueno, aquí hay otra pregunta, pero me gustaría hacer dos. Bueno, ¿Qué criterio tienes para escoger los libros que leemos en la tertulia? bonita pregunta y también desafiante. En esto influye mucho mi formación literaria. No en vano he pasado todo el tiempo alrededor de la literatura. Desde que estaba en el bachillerato leía. Luego hice mi carrera también alrededor de la literatura. Terminé el doctorado alrededor de la literatura y por supuesto que allí hubo modelos y hubo muchos ensayos que leímos. Y eso me sirve de base especialmente para elegir los libros que yo considero clásicos. Pero también el gusto popular ayuda. Hay libros que están de moda y que a veces, siendo uno un tanto inquieto, debe aproximarse a ellos porque es lo que está produciendo el momento. Es cierto que tal vez no podemos dar un fallo total sobre un libro, pero también en el momento de elegir, como dije antes, siempre tengo en cuenta una mujer, una autora. Y porque la voz de la mujer tiene unos matices que tal vez desde el punto de vista del hombre no se advierten. Captan ciertas consonancias, ciertas resonancias que es muy difícil desde el otro aspecto. Y si yo leo un libro de un señor y de una señora, los dos compaginan, son dos miradas diferentes y ello me ayuda. Tengo en cuenta la literatura local para promoverla. Libro del cual no se habla, casi no se promueve. Y hay autores silenciados. Entre los muchos populares hay autores que son silenciados. Por ejemplo, el autor que leímos, Jesús Zárate, magnífica novela La cárcel. Tuvo resonancia por allá en 1972 y después se apagó. La volvimos a leer y la novela sigue siendo extraordinariamente buena. Esos son algunos criterios que he tenido para llevar los libros o promover los libros dentro de la tertulia. Pero ustedes me han ayudado en la selección. Me han ayudado mucho, me han sugerido nombres, discutimos entre todos y definimos para este semestre estos 4 y así. Bueno, entonces ahora sí la pregunta. ¿Podemos hablar de novelas buenas?
Es difícil hablar o dar un dictamen de novela buena, novela mala. No, hay novelas. Y como decía antes, hay lectores. Lo que yo no vi en una novela, tal vez otro lo vea. Y lo que a mí no me resulta interesante, para otro tal vez es interesante. Yo puedo hablar de dos términos mejor: novela lograda y novela no lograda. Una novela lograda tiene que tener lo que antes decía, una trama interesante, que tenga una unidad orgánica bien hecha, que presente un tema novedoso. Y esto tiene que ver mucho con el género que estamos trabajando, la novela. La novela trabaja dentro del aspecto de lo nuevo, de tal manera que un libro que sea repetido por otro pierde esa novedad. Entonces tiene que ser novedoso, debe impactar porque es original. Y esos son los sellos. Ahora, si uno mira qué ha dicho la crítica, son personas que están hoy en día también graduadas en hacer referencia de libros. Ellas nos pueden servir para evaluar qué tanto logrado o no tan logrado es un libro. Pero la idea es, no hay libro malo. Todos los libros tienen una persona a quien van dirigidas. Y si esa persona es usted, usted es la privilegiada. Si soy yo soy el privilegiado. Entonces, sintámonos atraídos por los libros, por las novelas. Bueno, aquí hay otra pregunta. Y bueno, ¿Qué hacer, espero que sea la última, porque ya quiero hablar de Ricardo Giraldes. qué hacer con la crítica literaria? Los prólogos que a menudo vienen en las novelas. Bueno, decía antes que la crítica es básica, hay que tenerla en cuenta. Pero ¿en qué momento? No antes de leer un libro, nunca. Tal vez una pequeña referencia, sí, o un esbozo respecto al autor, o un esbozo respecto a su género, pero respecto al libro en sí mismo, es mejor una lectura fresca, una lectura natural, que usted lea y lo que leyó debe dejarle una impresión y esa impresión mantenerla. Es muy saludable que usted pueda decir, leí esto y entendí esto. Pero una vez hecha esa primera parte, entonces reforcemos nuestras ideas. Si yo voy a la crítica y encontramos crítica en libros especializados de crítica, encontramos crítica en la academia, hay crítica en la internet, y yo no me confío mucho de la crítica de la internet porque cualquiera puede opinar. Yo confío la crítica seria, la hecha en la academia, porque ellos son referentes. Usualmente esos artículos vienen en PDF. Esos son válidos porque nadie los puede alterar. La crítica ayuda a dos cosas. Uno, a comprobar que somos muy inteligentes y que entendimos el libro que leímos. Porque si mi idea está de acuerdo con el crítico, digo, bueno, mire, iba por buen camino. Y si por el contrario no capté lo que el crítico ve, entonces promueve a que yo revise el libro para comprobar eso que dice este señor o esta señora. Y ahí entonces se gana, porque se amplía el conocimiento. La crítica también es válida en la promoción de autores y de libros. Pero así como es de válida en ese aspecto, tiene un elemento destructivo y es que ignoran otros grandes escritores porque no están en las grandes líneas de producción. Entonces ahí hay detalles, hay detalles. Los prólogos, aunque la palabra dice prólogo al inicio de la palabra, es mejor dejarlo después de la lectura, porque si usted lee el prólogo y luego la lectura, usted la lectura va a depender mucho de lo que usted leyó en el prólogo.
se pierde lo que decía al inicio, la lectura fresca, natural, la que debe dejar en usted una impresión. ¿Estamos? Bueno, vamos a entrar hoy a hablar de Ricardo Guiraldes. Él es nuestro autor invitado para la tertulia oficial del día 15 de abril. Primero, el autor, por fortuna, dejó esta magnífica obra ya en la parte final de su vida. Pertenecía a una familia bastante aristocrática en la Argentina. Su papá fue intendente de la ciudad de Buenos Aires y aparentemente era adinerada. Eso les permitió viajar. De hecho, Ricardo Guiraldes nace el 13 de febrero de 1886 y al año siguiente la familia va a Europa, va a Francia. Pasa unos años allí y el niño aprendió francés. Prácticamente el francés fue su primera idioma, su primera lengua. Y después de un tiempo regresan a la Argentina. Y en la Argentina, por parte de la madre, tenían un pago, unas tierras en un pueblo que se llama San Antonio de Areco. Y el niño iba allí. Y allí comenzó a mirar un poco lo que era el campo, lo que era la pampa, lo que es ser gaucho. Y le quedaron impresiones. Más adelante, pues continúa sus estudios, termina el bachillerato y vuelve otra vez a Europa. Y en Europa comienza a interesarse por el arte, es pintor, también escribe poemas, escribe algunos trabajos de literatura, pero nada consistente. Regresa a la Argentina y en esta oportunidad ya tiene unos 20 años, 20 y pico de años, y frecuenta unos círculos sociales aristocráticos donde se relaciona con artistas y en ellos va a encontrar también a quien va a ser su mujer. Y comienza a escribir de tal manera que hacia 1915 publica un libro que se llama Cuentos de muerte y sangre, a la manera de los cuentos de Horacio Quiroga. El libro realmente no tuvo buena acogida y se decepcionó un poco. Como es adinerado, también inicia un viaje por las Antillas y en las Antillas también le da la idea de escribir y allí escribe un libro que se llama, una novela que se llama Jamaica y luego otra novela que se llama Raucho, de aceptación mediana. Vuelve a Europa y ya en Europa es donde va a escribir hacia 1920 y pico, 27, el libro que hoy trabajamos, Don Segundo Sombra. Libro que le llevó bastantes años a escribirlo y que se publicó en la Argentina y tan pronto se publicó, tuvo una aclamación extraordinaria. ¿Y por qué? Bueno, eso es lo que voy a tratar de hablar en este momento sin hablar del libro propiamente. Esto con el deseo de que si alguno o alguna no ha leído el libro y que lo pueden bajar gratis de la internet en Biblioteca Universal Virtual, lo puedan leer. Es un libro magnífico. Tenemos siempre como base que fue desde el inicio hasta nuestros días un reconocimiento pleno, porque el libro tiene lo que antes hablaba, una unidad. Todo está muy bien concordado. El lenguaje es bellísimo. Sí, aunque, y esto es extraordinario también en Ricardo Guiraldes, aunque él es muy aristocrático, se codeó con todas las personas
de la élite. En el fondo era otro gaucho, y así lo va a hablar más adelante Borges. Tiene un atinado vocabulario propio de los gauchos, propio de la gente del campo, de la gente que trabaja con el ganado y con el caballo, que es muy dura la profesión. Los personajes que allí hay son de una viveza y de una realidad tan extraordinarias que uno dice, esto es vida, aquí está, eso es la vida que plena ante mis ojos. También las descripciones que hace de lo que es el arreo del ganado a través de las pampas, los sacrificios que hay que hacer, los desplazamientos, las incomodidades que hay que soportar, todo eso está muy bien descrito. Y un elemento fundamental, el argumento, o lo que decíamos, la trama, es sencilla y es lineal. Comienza un muchacho de 14 años a hablarnos de su vida y de ahí en adelante se va desarrollando esta novela hasta que el muchacho regresa ya formado como gaucho. El relato está escrito en primera persona. Lo hace Fabio Cáceres, es el nombre del personaje, y lo atrapa uno desde el principio por su sinceridad, por la manera como nos pinta su situación y cómo va cambiando esta a través del tiempo en que va desarrollándose él como gaucho. Otro aspecto fundamental es que si bien la novela se centra y el nombre es Don Segundo Sombra, Don Segundo Sombra está basado en un personaje real. Hubo un segundo real que le sirvió de modelo a el autor Ricardo Guiraldes. Vivió y realmente es una copia de él. Y el muchacho aprende de este Don Segundo Sombra toda una cantidad de peripecias y de ver el mundo. Por eso es una novela también de crecimiento, de formación. Ve uno al niño, al muchacho crecer hasta volverse un hombre de valía dentro de la cultura gaucha. Y decía, el personaje es muy local, es muy de la pampa, pero cuando comenzó a leerse y a conocerse el libro, inmediatamente se identificaron con él también nuestro llanero, o el vaquero mexicano, o el vaquero tejano. Y también en Europa se identificaron rápidamente, se identificaron en Asia. ¿Por qué? Porque este personaje que él desarrolla no solamente es tipo, sino arquetipo. Es decir, se sale del molde local para tener ya un molde universal. Hay otra característica que notarán en la medida que van leyendo el libro, y es, hay una mirada por parte del autor Ricardo Guiraldes, mirada que también puede ser un tono un tanto melancólico, y es que él ve ya el conflicto que se presenta entre ese campo idealizado del gaucho y el progreso que está llegando muy encima a la Argentina. Entonces, esa mirada melancólica se capta también en esta novela. Eso es lo que más o menos se puede hablar sin entrar en detalle de la novela, que quiero que lean, y si ya leyeron, que profundicen en lo que acabo de decir. Todo esto está tomado más o menos de algunas páginas de la Biblioteca Popular y de algunos críticos que no quiero ahorita mencionar por el mismo tiempo. Ahora, la obra hay que focalizarla en un momento de la literatura. ¿Cuál es ese momento? El momento es finalizando o iniciando el siglo XX, finalizando el siglo XIX
estaba la literatura costumbrista, que nos pintaba paisajes, nos hacía un cuadro de costumbres, pero avanzó y logró crear novelas. Y hay un espacio en la literatura latinoamericana que se llama la novela regional, también la novela terrígena o de la tierra. Y estas novelas básicas son La vorágine de Eustacio Rivera, que la hemos leído en la tertulia, que se centra precisamente en los llanos orientales y la Amazonía colombiana. Y es ahí donde describe la selva como elemento telúrico, la tierra clama aquí como personaje. La otra obra es la de Guiraldes. Allí el paisaje, la tierra es la pampa. La pampa está allí muy focalizada. Y 2 años después, Rómulo Gallegos va a publicar Doña Bárbara, que también se desarrolla en los llanos propios de Venezuela, obra que también es clásica. Esas 3 obras lograron un impacto universal en esa época, en esa primera época. Pero agreguemos también que en ese mismo periodo se da por otro lado en México la Revolución Mexicana, y la Revolución Mexicana tempranamente va a aparecer Mariano Azuela con la novela Los de Abajo. Luego aparece también los indígenas, la voz de los indígenas en voces como Huasipungo, de Jorge de Casa, ecuatoriano, El mundo es ancho y ajeno, o La serpiente, El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría, y Raza de bronce, de otro autor, en este momento se me va el nombre, que son novelas muy propias de ese momento. Entonces se recupera un espacio territorial. América tiene una voz por primera vez en la literatura y unos autores de diferentes países produciendo una literatura. Y es en ese contexto literario que se debe mirar también a don Segundo Sombra. ¿Qué podemos mirar en la novela Don Segundo Sombra? Muchas cosas. Permítanme leer la primera página del libro para iniciar a aquellos que no han leído, que no lo han leído, pero para recrear a aquellos que ya lo leyeron. Me excusan si el foco de la cámara no está muy bien, pero hago lo posible por leerles. Y antes de leer, pues Don Segundo Sombra está dedicado a usted, Don Segundo, como decía, es un personaje propio de la vida real, a la memoria de los finados Don Rufino Galván, Don Nicasio Cano y Don José Hernández, a mis amigos domadores y receros, Don Víctor Taboada, Ramón Cisneros, Don Pedro Brandrán, Siriaco Díaz, Dolores Juárez, Pedro Falcón, Gregorio López, Esteban Pereira, Pablo Ojeda y Mariano Ortega. A los paisanos de mis pagos, a los que no conozco y están en el alma de este libro, al gaucho que llevo en mí sacramente, como la custodia lleva la hostia. Esto lo dice Ricardo Guiraldes. Y yo les decía que también hay unas frases muy propias de Borges que realzan esta idea de que en Ricardo Guiraldes había un gaucho. Y eso es lo que centra Borges en un pequeño trabajo que hace respecto a la obra de Ricardo Guiraldes, nombrar al gaucho que llevaba dentro. Y la primera página inicia así, número 1.
En las afueras del pueblo, a unas 10 cuadras de la plaza céntrica, el puente viejo tiende su arco sobre el río, uniendo las quintas al campo tranquilo. Aquel día, como de costumbre, había yo venido a esconderme bajo la sombra fresca de la piedra, a fin de pescar algunos bagrecitos, que luego cambiaría al pulpero de la blanqueada por golosinas, cigarrillos o unos centavos. Mi humor no era el de siempre. Sentíame hosco, huraño, y no había querido avisar a mis habituales compañeros de huelga y baño porque prefería no sonreír a nadie ni repetir las chuscadas de uso. La pesca misma pareciéndome un gesto superfluo, dejé que el corcho de mi aparejo, llevado por la corriente, viniera a recostarse contra la orilla. Pensaba en mis 14 años de chico abandonado, de guacho, como seguramente dirían por ahí, con los párpados caídos para no ver las cosas que me distraían. Imaginé las 40 manzanas del pueblo, sus casas chatas, divididas monótonamente por calles trazadas a escuadra, siempre paralelas o verticales entre sí. En una de esas manzanas, no más lujosa ni pobre que otras, estaba la casa de mis presuntas tías, mi prisión. ¿Mi casa? ¿Mis tías? ¿Mi protector don Fabio Cáceres? Por centésima vez aquellas preguntas se formulaban en mí, con grande interrogante ansioso, y por centésima vez reconstruí mi breve vida como única contestación posible, sabiendo que nada ganaría con ello, pero era una obsesión tenaz. 7, 6, 8 años. ¿Qué edad tenía lo justo cuando me separaron de la que siempre llamé mamá para traerme al encierro del pueblo sobre pretexto de que debía ir al colegio? Solo sé que lloré mucho la primera semana, aunque me rodearon de cariño 2 mujeres desconocidas y un hombre de quien conservaba un vago recuerdo. Las mujeres me trataban de mi jato y dijeron que debía yo llamarlas tía Asunción y tía Mercedes. El hombre no exigió de mí trato alguno, pero su bondad me parecía de mejor augurio. Fui al colegio, ya había aprendido a tragar mis lágrimas y a no creer en las palabras salameras. Mis tías pronto se abrieron del juguete y regañaban el día entero, poniéndose de acuerdo solo para decirme que estaba sucio, que era un hombre atorrante y echarme la culpa de cuanto desperfecto sucedía en la casa. Y continúa así el primer capítulo. Y este es el personaje central. Entonces están invitados a seguir leyéndolo. Si ya lo leyeron, vuélvanlo a leer. Esa es otra opción que nos queda después de leer un libro. La primera lectura es para mirar un poco de qué trata y conocer bastante sobre en dónde se desarrolla, qué se desarrolla. Pero una segunda lectura nos permite fijarnos en detalles. Solamente para decir un poquito aquí de lo que acabé de leer. Aparentemente es inocente que el niño describa el pueblo como 40 cuadras, pero fíjese que está hablando de cuadras que son trazadas en forma paralela, líneas rectas, vertical u horizontalmente. Es ahí donde ya comienza la primera idea que va de choque contra el progreso, un progreso muy limitado en el sentido de que todo está trazado perfectamente y se pierde entonces la creatividad de lo que eran los pueblos anteriores. Yo creo que con esto quedan invitados e invitadas a seguir leyéndolo. Hay otros aspectos que también podemos hablar. No sé si hay alguna otra pregunta que tengan que hacerme o alguien ha enviado alguna pregunta.
Sí, y Rafael, están hablando sobre el vocabulario del libro, la cantidad de palabras que tiene. ¿Es fácil leerlo o tienes que acudir a un diccionario para poder entender esos términos que son muy de argentinos y de La Pampa? Buena pregunta. Usualmente algunas ediciones traían al final, como también ocurrió con La Vorágine y con Doña Bárbara, un vocabulario específico que nos permitían entender mejor las ideas que el autor estaba desarrollando. Si no está a disposición en una edición, podemos encontrarlo en un diccionario, pero también en la medida en que vamos leyendo nos vamos familiarizando con este vocabulario y pronto lo vamos a reconocer como algo muy natural. Esa es una inquietud tal vez muy válida por parte de algunos lectores. ¿Qué hago con el vocabulario? Si tiene a la mano el diccionario al final, excelente. Si no lo tiene y puede consultar un diccionario común y corriente de americanismos, allí va a encontrar algunas respuestas. De lo contrario, siga leyendo que en el proceso de lectura va a encontrar la respuesta, porque se va a repetir y las acciones acompañan las ideas. ¿Qué más tenemos? No, no tengo más preguntas, pero puedes seguir hablando para poder seguir la tertulia. O sea, podemos seguir hablando sobre el libro que aún tenemos tiempo. Bueno, entonces, el libro realmente son como 180, 200 páginas de acuerdo con la edición que tengan. Es un libro que está desarrollado por capítulos 1, 2 y eso ayuda a facilitar la lectura. Usted lee un capítulo, se detiene, hace algunas cosas y regresa. También, como decía, el libro es lineal. Usted comienza a ver allí el desarrollo de personajes. Lamento que don Segundo Sombra no le diera en este libro la importancia que tienen las mujeres. Y sí, en el libro usted va a encontrar extraordinarios cuadros donde la mujer aparece. Primero, dentro de una cultura completamente machista, donde la mujer es tratada en ese mundo cruel, pues a vistas de hoy mal, pero en ese momento era el tratamiento que se daba y eso nos permite también cotejar cuánto ha cambiado la vida. Pero hay mujeres que tienen una función social, por ejemplo, una curandera que aparece al final del libro, hace un extraordinario trabajo con uno de los heridos en esta arreo de animales, que es muy difícil. Entonces, eso es un aspecto muy, muy interesante, el mirar cómo es tratada la mujer en el libro y cómo desde la perspectiva de hoy, perspectiva de género, esto sería censurado. Pero no lo podemos censurar en la novela porque la novela, como decía antes, es producto de ese tiempo. Sin embargo, es reprobable una conducta similar en nuestros días que también se da. Entonces, ahí tenemos algo que nos aporta también el libro. Hay situaciones extraordinarias en la descripción del paisaje. El paisaje solamente se puede mirar leyendo. Yo no lo puedo pintar con las palabras que lo pinta Ricardo Guiraldes. Un atardecer bellísimo, lleno de cangrejos, en unas arenas movedizas, terriblemente espantosas. Ese contraste entre el espanto, el mar, los cangrejos, el atardecer, a cualquier pintor, a cualquier fotógrafa, le puede llamar la atención. Detalles también de la novela es el proceso de aprendizaje. Miren durante la lectura de la novela ese proceso de aprendizaje, cómo este niño guacho
que invertido sería gaucho, y guacho precisamente es un término muy propio de la Argentina para decir que es abandonado, un niño abandonado. Este niño abandonado, en un momento dado, ve a un hombre en un caballo, ve su sombra y de alguna manera lo impacta. De ahí también viene el título, Don Segundo Sombra. Y segundo es un nombre propio. Y este muchachito, como ustedes pueden notar acá en estas primeras páginas, es un muchacho inteligente. Se pregunta, ¿quién soy yo? ¿Qué hago? Tengo 14, 15 años. Estas tías serán seguramente mis tías. Y este señor Fabio Cáceres, que dice protector, ¿qué papel cumple? ¿Dónde está mi mamá? Recuerden que se lo llevan a los 6, 7 años. Entonces, es un muchacho inteligente como cualquier muchacho en la actualidad, que se hace preguntas, pero necesita respuestas. Las tías no se las van a dar. Entonces, ¿qué más le queda? La aventura. Y es ahí también otro elemento fundamental del libro. Es la aventura del muchacho que se arriesga, va en busca de quién le puede ilustrar en el camino de la vida, lo encuentra, le sigue, lo respeta, le acata. Hay una cantidad de elementos de formación en este mundo tan fuerte, tan cruel, que vale la pena leer. No sé qué otro aspecto pueda hablar. Bueno, aquí, perdón, Rafael, No, sí. me emocioné. Sin que Es que dañe la aquí nos lectura. hacen una pregunta. Dígame. El señor Ricardo Báez pregunta, ¿cómo abordar la figura de la sombra que aparece en el título? Estaba diciendo, Don Segundo Sombra, le da el título Don Segundo porque corresponde al nombre propio del héroe. Pero lo primero que él vio cuando se acerca este señor al pueblo, en un encuentro muy casual, fue la sombra de él. Pero también tenemos el refrán que quien a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Entonces también ahí la sombra protectora de Don Segundo sobre este muchacho hay que verla en ese instante. Entonces la sombra es protección, la sombra de Don Segundo, que se encarga de formarlo. Y cuando tiene que llamarle la atención, se la llama y él realmente se deja llevar. Luego la fortuna va a jugar un papel fundamental en este desarrollo del muchacho. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, señor, estás en libertad. Bueno. Puedes proseguir. Puedo proseguir. Voy a salirme un poquito de Don Segundo Sombra para volver a estas 3 novelas que antes mencioné, que forman el trío de la novela regional, la de la Pampa, la del Llano y la de Selva. También La Vorágine es un extraordinario viaje. El personaje central sale de Bogotá, va a los llanos, llega a la selva y la selva los devora. En las últimas palabras del libro, La Vorágine es, y se los tragó la selva. Es aquí donde la naturaleza tiene su propia voz, es una voz que envuelve y que atrapa al personaje. Yo soy producto de esta tierra y esta tierra me atrapa, me condiciona, soy de ella y pertenezco a ella. Es tal vez lo que sintió Ricardo Guiraldes, aún estando en París, porque la novela se inicia y se escribe en París. Allí sintió el llamado de la tierra, pero la tierra no fue la ciudad de Buenos Aires, que la conocía muy bien, ni los clubes sociales en los cuales se paseó. No, fue la Pampa. La Pampa es el núcleo, es el corazón palpitante del que rescata a él en esta novela. Y cuando hablamos de Doña Bárbara,
El personaje central allí es doña Bárbara. Bárbara significa todo lo relacionado con lo bárbaro, lo cruel, lo feo. Y Santos Luzardo, entre comillas, muy simbólico. Santos es la luz que viene al llano a iluminar y a cambiar estas mentalidades. Pero el llano tiene sus propias leyes y el llano va a crear también impacto en estas personas que llegan y que las personas que lo viven lo sienten y lo respetan. Hay que respetar la selva, hay que respetar la pampa, hay que respetar el llano y su folclore, su área. Eso es también un llamado de estos libros, que hoy también tienen razón en por ejemplo, situación de cambio climático, porque estas novelas se pueden leer desde esa mirada de la naturaleza que en un momento dado nos devuelve a las raíces, a preguntarnos ¿y qué hago con el progreso? ¿A dónde nos lleva? Y no quiero entrar a hablar del coronavirus. Rafael, tenemos otra pregunta. Dígame. El señor Fran Ramírez Mutis pregunta, ¿es adecuado decir que es una novela costumbrista por describir las relaciones de una sociedad rural con sus propias especificidades? Lo que ocurre es que Ricardo Guiraldo hace uso de lo que estaba en ese momento o las técnicas que se implementaron para ese momento. Y lo que había, como dije al principio, finalizando el siglo XIX, lo que estaba era el costumbrismo. Y por supuesto, podemos ver muchas escenas en esta novela como cuadros costumbristas, como lo propio de una región, sus características, su trabajo, su comida, sus bailes, la manera como se divierten. Y sí, en estas páginas hay esos cuadros y entonces de esa manera el costumbrismo está presente. Pero la novela va más allá de un simple cuadro, porque la novela tiene una trama que la hace sostenible a través de cada una de sus páginas y que tiene una conclusión muy interesante también. Entonces, sí hace uso del costumbrismo. Y por eso también se habla de novela regional, también. Regionalismo aparecen allí bastante. Bueno, otra pregunta. María Victoria Ramos pregunta, si el autor logra la máxima aproximación entre su proyecto de novela y la novela misma. Sí, la respuesta es sí. Tras varios fracasos como escritor, incluso él destruyó unos textos. Gracias a la esposa fueron rescatados algunos de ellos y póstumamente se han publicado también otros textos. Creo que esta novela lo rescata a él definitivamente de la mediocridad con que lo vieron y se veía él mismo. Fue un trabajo muy duro de pulir y presentar un texto impecable, muy bien estructurado. Es una novela perfecta en su desarrollo, en el uso del vocabulario, en las descripciones, en los diálogos. Todo esto lo hizo él con mucha conciencia, tal vez porque sabía que tenía un cáncer y que lo lleva a la tumba. Realmente él muere a los 41 años. Entonces, los 2 últimos años alcanzó a vivir las experiencias positivas del triunfo. Gracias a María Victoria Ramos y a los anteriores personas que han preguntado y que se han hecho eco en esta tertulia vía internet, improvisación y ensayo. Y ahí vamos. Me gusta. Vamos muy bien, Rafael. Bueno, ¿qué más quieres decirnos sobre el libro? No, yo ya que prácticamente sobre el libro he dicho todo. Podemos tal vez hablar un poco sobre qué podríamos hacer para las próximas tertulias. ¿Le parece?
Claro, ¿qué propones? Bueno, tenemos en sí, se había propuesto leer para la próxima tertulia, era el libro Los cuentos de la criada, libro que es difícil de conseguir y más en las circunstancias actuales. No se puede salir, no se puede ir a las librerías, no hay librerías abiertas, no sé. Entonces, olvidémonos del libro de la criada. Pero tratando de qué hacer para la próxima vez. Primero que todo, pedir sugerencias a todos los que asistían a la tertulia. Ellos nos pueden orientar y sugerirnos qué hacer. Por el momento, y es solamente una propuesta, nosotros leímos libros extraordinarios. Pienso ahorita lo que fue, por ejemplo, Los Miserables. Ese libro voluminoso. Y solamente tuvimos una charla sobre el libro. Podríamos ampliar Los Miserables a una segunda sesión, mirar qué podríamos hacer, o hacer una especie de tomar 3 o 4 libros que hemos leído y volverlos a plantear, qué nuevas sugerencias hay, qué preguntas hay, qué opiniones pueden haber. Y espero que la próxima vez ya podamos intercambiar entre no solamente nosotros 3 acá, sino también la audiencia, que la audiencia pueda participar. Tenemos que desarrollar una tecnología que nos permita hacerlo. Por el momento me parece que ha funcionado así, pero a mí me gusta estar en contacto con la gente, dirigirme a ellos, recibir de ellos, verlos. Entonces, habría esa opción. También no sé si la directora tiene alguna sugerencia que más adelante la podemos discutir. Por el momento, tal vez dejar claro que se va a realizar una tertulia vía internet, y si ya por circunstancias se puede hacer directamente en el Centro Colombo Americano, pues mucho mejor, con mascarilla y todo, por supuesto. Por supuesto que sí, con todos los requerimientos necesarios. Rafael, el doctor Cortés se Sí. comunicó y entonces dice que muchísimas gracias por la referencia que hizo sobre él. Ah, qué Y bien. que, ¿por qué no sobre los huesos de los muertos? Es una sugerencia. Una sugerencia, ¿no? Sí. Tendría que Bueno, corregir el texto. bueno, creo que nos ha ido muy bien. Esto ha sido muy agradable, Rafael. El próximo encuentro sería el 13 de mayo. Queremos seguir conservando el segundo miércoles del mes para encontrarnos en la tertulia y orientación literaria con más calma. Entonces les estaremos informando a todos por qué libro nos vamos a resolver. Y pues obviamente que pueden seguir ingresando a la página del Facebook Live del Colombo, pueden volver a escuchar la charla, pueden hacer sus preguntas y también pues recibimos sus sugerencias. Entonces, no sé con qué quieras finalizar, Rafael. Bueno, yo primero que todo, yo darle las extraordinarias gracias al Centro Colombo Americano por mantener este espacio. Los espacios no se crean de la nada. Hay un esfuerzo económico, un esfuerzo humano, un trabajo intelectual, un trabajo de técnicos que nos han permitido hacer esta actividad. Y, ¿cómo llamarla? Es una gracia de Dios que podemos hacerlo. Es una gracia que el Colombo nos permita tener estas discusiones. Yo me siento realizado, me siento bien. Espero que las personas que hayan estado frente, que nos hayan acompañado, se hayan sentido bien. Y emocionado también, emocionado por las circunstancias que estamos pasando, y esto ha sido una distracción muy grande, pero una distracción cultural positiva, gracias al esfuerzo de Elena, gracias al esfuerzo de las directivas, gracias seguramente a la embajada norteamericana, gracias a tantas personas, a los técnicos. Yo tengo que darle las gracias, y me perdonan, al técnico Efren, que ayer me sacó de las dudas y de las trabas que yo tenía mentalmente respecto a hacer esta
este trabajo. Muchas gracias a todos. Gracias, Rafael. Elena. Gracias, Diego. Gracias, Rosabel. Gracias, audiencia. Rafael, siempre un placer escucharte y pues esperamos que todos hayan sentido también ese placer que nosotros sentimos al escuchar todas estas referencias al libro y sobre todo que las personas que no lo han leído entonces se entusiasmen para hacerlo. Entonces quedamos en manos de Diego. Muchas gracias a todas las personas que hoy nos acompañaron en esta transmisión. Gracias al profesor Rafael Saavedra por toda la orientación que es parte fundamental de la tertulia y orientación literaria del Centro Colomboamericano. Gracias a la audiencia y a todas las personas que participaron en nuestra tertulia. Nos vemos en la próxima edición. Como decía el profesor Rafael hace un momento, esperamos que la próxima tertulia ya la podamos realizar nuevamente en el auditorio del Centro Colomboamericano. De momento, muchas gracias y feliz tarde para todos.